Recording is on. Entonces, bueno, vamos a volar. Chicos, les estaba diciendo, bueno, ustedes ya saben las reglas del inicio, las preguntas, de manejar el respeto y, bueno, estar atento a cualquier momento, pues yo tomo la asistencia. Bueno, chicos, vamos a empezar hablando de lo que sería, pues, la geometría espacial. Recordemos que las clases pasadas estuvimos viendo, pues, la geometría como un plano, ¿cierto? La vimos prácticamente en una sola dimensión. Vimos alguna aproximación a lo que sería un volumen, pero pues detalladamente no nos enfocamos en las figuras geométricas voluminosas y que pues estas son las que ocupan un espacio como tal, ¿cierto? ¿Estas cuáles son? Pues bueno, son las que tienen pues aquella longitud, el ancho y la altura, es decir, la que está formada por los ejes X, Y y Z, ¿cierto? Bueno, estas ya son algunas formadas, hemos visto el ejemplo del paralelepípedo, hemos visto el cubo, ¿cierto? Y pues bueno, otras figuras que ya ahorita más adelantico en la clase vamos a ver. O sea, ya tuvieron el trabajo de armar la propia figura ustedes mismos. Y pues bueno, tuvieron como esa Profe, una experiencia. pregunta. Espera, ¿el eje Z abarca diagonal o en plano de tercera dimensión? El plano en tercera dimensión. Ahorita tengo un programa de 3 dimensiones en la que vamos a ver precisamente un poco más a detalle eso de los ejes. ¿Listo? No hay problema. Ahorita lo vemos. Tengo acá el programa. Entonces, bueno, encontramos que pues en esta geometría espacial, ¿cierto? Encontramos algunos que son los poliedros y los sólidos geométricos, ¿sí? Ya ustedes han hecho alguna investigación sobre eso. Y encontramos los prismas y las pirámides, ¿cierto? Entonces, pues bueno, vemos por primera vez aquí lo que sería una pirámide, ¿cierto? Vemos un prisma y vemos en este caso un octaedro, ¿no? Que pues hacía parte de la investigación a la que pues estamos viendo. Algunos de estos también se conocen como sólidos por revolución. Estos son los sólidos que pues tienen como una superficie redondeada y pues son tales como el cilindro, el cono y la esfera. Ahorita vamos a ver también, es que tengo un programa 3D precisamente para entender más esto del sólido de revolución. Cuando hablamos de los prismas, bueno, hablamos precisamente de polígonos que son congruentes entre sí, que pues principalmente están basados en que tienen pues dos caras, exactamente, y pues tienen lo que sería las caras y las bases. Acá pues precisamente pues vemos en principio las bases, ¿cierto? Y pues vemos la superficie que serían las caras. Estas pues pueden ser de base triangular, pentagonal y hexagonal, ¿cierto? Acá vemos algunos ejemplos. Vemos el prisma triangular, el prisma cuadrangular, el hexagonal y el pentagonal. Entonces se llaman prismas de base, entonces pues dependiendo de la forma, ¿cierto? De la forma poligonal, que sí, que esos son planos. Acuérdense que ya vimos más o menos lo que sería, bueno, el área del cuadrado, el área de sí. Vamos a entrar un poquito más en detalle y vamos a empezar a calcular pues rápidamente pues cuestiones de tiempo, ¿sí? Vamos a calcular acá un prisma. En este caso, en este ejercicio que les traigo hoy aquí como ejemplo de rapidez, vemos un prisma, ¿cierto? De base cuadrada, ¿sí? Porque no me da otra dimensión. Y vemos que tiene una base de 8 centímetros y una altura de 10, ¿sí? Entonces, pues recordemos, para calcular el área de este prisma, la fórmula pues sería área total de un prisma es igual a área de las bases más áreas laterales. Estoy hablando de los prismas, ¿no? Área de las bases más áreas laterales. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de área de las bases? Hablamos de que, bueno, mirar qué tipo de base es la que tenemos en este caso. En este caso tenemos una base, ¿qué? Una base cuadrada, ¿no? Entonces, al tener una base cuadrada, pues, ¿cuál va a ser la fórmula del área? ¿Quién se acuerda de la fórmula del cuadrado? Base por altura. Lado por lado. Lado por lado, exactamente. Tenemos el área de las bases que sería lado por lado. En este caso, pues sería 8 centímetros por 8 centímetros. Esto me da 64 centímetros. Lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2, profe? Porque pues ustedes saben que tenemos la cara superior y la cara inferior que está escondida en la parte de las aristas ocultas, ¿no?
Entonces tenemos 128 centímetros cuadrados. Y esa sería el área de las bases. Profe, ¿qué hace falta calcular? Muchachos, falta calcular el área lateral, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el área lateral? Sencillamente sabemos que la base, acá si utilizamos la otra fórmula que sería base por altura, exactamente, y tenemos el 8 centímetros, que sería esto que sería este lado, y el 10 centímetros de altura, ¿cierto? La base por la altura. Multiplicamos, esto nos da 80, ¿por cuántas unidades? Sabemos que pues esto es un sólido de 4 caras, entonces lo multiplicamos por 4 unidades y esto me da 320 centímetros cuadrados. ¿Qué tenemos que hacer? La fórmula me dice que, bueno, después de tener las áreas de las bases y las áreas laterales, lo que hacemos es sumarlo, ¿cierto? Hacemos una suma, entonces agarramos el 128 centímetros cuadrados más el 320, esto me da 448 centímetros al cuadrado. ¿Hasta el momento alguna duda o todo está claro hasta ahí, chicos? Está claro, profe. Listo. Ahora, No, está claro, profe. ¿cómo calculamos No, el volumen de este prisma? ¿Sí? Sencillamente, pues bien, le dice, la fórmula me dice volumen de prisma es igual a área de la base por altura del prisma. ¿Cuál es el área de la base? Ya las calculamos acá, ¿no? El área de la base de una sola base, ¿cierto? Estamos hablando de que vamos a calcular una, en este caso ya no serían las dos, sino una sola base. Hablamos de que es 64 centímetros cuadrados y lo multiplicamos por la altura del prisma, en este caso sería 10, esto me da 640 centímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Está ahí todo bien, chicos? Entonces vamos a ver acá un software que yo tengo, se llama Rhinoceros, no sé si alguno de ustedes lo ha trabajado o lo conoce. Entonces vamos a hacer rápidamente el ejercicio del prisma. En este caso, pues sabemos que estamos trabajando un prisma de 8 por 8, ¿cierto? Hablamos que es un prisma de 8 por 8 y tenemos una altura de ¿cuánto? El ejercicio me decía que tenemos una altura de 10 centímetros. En este caso, acá ya podemos observar el prisma que estamos manejando, ¿verdad? Entonces, pues podemos verificar acá rápidamente las dimensiones. Acá se dan de cuenta que pues tenemos la altura, perdón, la base que sería 8 y bueno, vamos a sacar la cota acá de la altura que sería 10, ¿no? Entonces, precisamente tenemos acá el prisma, acá vemos lo que les decía de las, a ver, voy a ponerlo acá en Ghosted, lo que hablábamos de las aristas ocultas, ¿no? Si yo lo pongo de esta manera, pues ustedes ya van a poder ver las aristas que están detrás. Entonces, pues acá podemos ver lo que serían las aristas, por ejemplo, la arista de la cara superior y la cara inferior. Vemos las 4 caras laterales del volumen, ¿sí? Y pues este sería como un primer acercamiento a lo que sería esto. Ahora, ¿cómo sabemos si el ejercicio que hicimos nos quedó bien? Sencillamente con la ayuda de los software y la tecnología digital, pues vamos a utilizar estas herramientas para poder verificar si esto está bien. Entonces, si yo le doy acá área, esto me da igual a 448 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y vamos a calcular el volumen, 640 centímetros cúbicos. Entonces vamos a verificar y pues acá podemos observar, ¿cierto? Que tenemos las medidas tal cual, ¿cierto? Que acabamos de calcular gracias a pues la geometría, ¿no? Entonces pues con ayuda del software podemos verificar y precisamente hacer estos sólidos y ayudarnos a sacar pues estas cantidades sencillamente con un solo clic, ¿no? Pero pues bueno, al no tener esta tecnología, pues es importante por lo menos entender de dónde sale ese número, ¿sí? Saber de dónde sale. Entonces pues podemos ver y acabamos de verificar que pues este procedimiento está totalmente correcto, ¿listo? Chicos, ¿está claro este procedimiento del área del prisma y el volumen del prisma? Sí, profe. Listo, Sí, gracias. señor. Listo. Ahora vamos a ver algo interesante que se llama el sólido por revolución. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el dato de ellos? Estos precisamente son sólidos que poseen caras planas, que son circulares.
como el cilindro y el cono, ¿cierto? ¿Por qué se llaman por revolución? Qué pena. Porque al tener esta cara plana, al hacer pues esta cara plana, entonces hacemos como un giro a 360 grados hasta volver a quedar donde empezó, ¿cierto? Y este giro hace que se cree lo que sería el sólido, ¿cierto? ¿Qué grupo hace parte de esto? A este grupo pertenece la esfera como tal y pues aunque no tenga caras planas pertenece a este grupo de sólidos, ¿listo? Entonces vamos a ver acá, antes de hacer el ejercicio, vamos a ver acá un ejemplo rápido de sólido por revolución, ¿cierto? Uy, esperen, creo que se me trabó. Listo, ya. Vamos a ver acá un ejemplo de sólido por revolución para entender más o menos cómo funciona. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues yo voy a hacer una superficie, bueno, vamos a controlarla, de 20 por 40. ¿Listo? En este caso, pues yo tengo lo que sería la cara plana. Vamos a crear la superficie. ¿Cierto? Ahí ya la vemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sencillamente voy a eliminar la curva. Vamos a generarle los 360 grados de revolución a esto para pues tener el ejemplo más claro, ¿no? Ok, vamos a ver, no sé qué está pasando, vamos a ver. Ok, entonces pues tenemos esto aquí, empezamos de abajo hacia arriba, en el que eje lo vamos a girar 360 grados y listo. Vemos que si agarro este sólido, como les decía, y le hacemos los 360 grados, pues bueno, acá ya podríamos observar lo que sería pues este volumen, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejemplo para tenerlo como más claro en este sentido. Entonces vamos a trabajar que sería el cono, ¿sí? Y listo. Acá ya tendríamos lo que sería un triángulo, ¿listo? Para hacer el ejemplo. Vamos a crearlo como superficie y vamos a hacerle el sólido por revolución. Empezamos de abajo hacia arriba, 360 grados. Bueno, vamos a ver qué pasó. Empezamos acá, agarramos la curva de abajo hacia arriba, de 0, 360, escribimos 360 y acá ya tendríamos como respuesta lo que sería el cono, ¿verdad? Entonces, pues estos son algunos ejemplos de sólido por revolución, ¿sí? Ya de pronto, pues algunos más, no sé, de pronto más trabajados pueden ser, sí, de pronto agarramos esto acá y nosotros hacemos esto, ¿cierto? Y hacemos esto, hacemos trim. Por ejemplo, si ya tenemos una figura más compuesta, ¿verdad? Y queremos hacer un sólido por revolución, agarramos esto de 0 a 360 y bueno, dependiendo de la forma que nosotros hagamos al momento de hacer el perfil, pues tenemos como resultado un sólido por revolución diferente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, acá tenemos este resultado, que parece como una especie de pesa o tornillo, no sé cómo se le quiera llamar, y pues esto pues son algunos de estos sólidos. Entonces, pues prácticamente me traje esta ayuda de un software como para entender un poco más esta referencia. Entonces, pues como estábamos viendo, tenemos pues esto primero que sería un plano, ¿cierto? Que pues al ser rotado 360 grados, pues se crea el sólido, ¿sí? El volumen como tal. Entonces vamos a calcular y hacer un ejercicio de sólido por revolución, como para entender pues este ejercicio. En este caso vamos a calcular un cono, ¿sí? Fue el ejercicio que traje. ¿Qué datos nos dan? Nos dan pues una altura h, ¿cierto? Nos dan que pues la base de este cono va a ser de radio 10. Me imagino que es centímetros porque es la medida que estamos trabajando. Entonces pues no hay problema. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta hallar la generatriz, ¿cierto? ¿Qué es la generatriz? La generatriz es como esta inclinación que tiene
el cono como tal, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Y luego vamos a calcular el área y luego vamos a calcular el volumen. ¿Qué hacemos cuando nos falta una parte por hallar sobre todo en esta parte de la geometría y sobre todo en la parte de lo que tiene que ver con los triángulos? Pues utilizamos prácticamente el teorema de Pitágoras, ¿no? En este caso, pues generatriz va a ser igual a raíz cuadrada de la altura, sí, que es el dato que tenemos, más el radio al cuadrado. Altura al cuadrado más radio al cuadrado. Son los datos que tenemos para poder despejar y hallar la generatriz. Entonces, pues bueno, acá yo cambio los valores. En este caso la altura sería 20 y la base sería 10 al cuadrado, 20 al cuadrado. Se despejan estos valores y se hace una sumatoria, ¿verdad? En este caso, pues tenemos que 400 más 100 es igual a 500 y pues tendríamos raíz cuadrada de 500 es igual a 22,36 centímetros. Ahí se me olvidó colocar el centímetros, pero eso sería centímetros. ¿Listo? Listo. ¿Cómo funciona esto? Vamos a primero hallar el área lateral, ¿sí? El área lateral de lo que sería este cono. Entonces la fórmula me dice que es pi por generatriz por radio. Sabemos que pi es 3,1416 o generalmente en las matemáticas se toma así como 3,1416. Se multiplica por la generatriz que es la que acabamos de hallar, que es 22,36 y lo multiplicamos por el radio, ¿no? Sabemos que el radio acá, pues tenemos que el radio es de base 10. Hacemos esta multiplicación en la calculadora, lo que tengamos a la mano y pues acá logramos hallar lo que sería el área lateral de este sólido, ¿no? ¿Qué me dice la fórmula? Entonces les recuerdo que la fórmula me dice que el área total de un prisma es igual a área de las bases más áreas laterales. ¿Qué tenemos? Tenemos áreas laterales, ¿cierto? ¿Qué me hace falta? El área de las bases. ¿Cuál es la base o cómo se calcula el área de un círculo? Sabemos que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Entonces tenemos área de la base, pi que sería 3,1416, lo multiplico por 10. En este caso, 10 al cuadrado, pues sabemos que es 100, ¿cierto? Y hacemos la multiplicación. ¿Qué se hace cuando se tiene una coma y se multiplica por 100? Se corre dos veces, ¿sí? El número de ceros se corre hacia la derecha. En este caso quedaría así. Sería 314,16, ¿verdad? El área de la base. Entonces despejamos esta fórmula, ¿cierto? El área de las bases más áreas laterales. Entonces 314,16 centímetros cuadrados más el área lateral que sería 702,46 centímetros cuadrados. Y esto me daría igual a 1016,62 centímetros cuadrados. Y este sería el área total de este prisma. Un poquito más complejo que la otra, eso sí. Pero pues es entender la geometría base, que sería pues prácticamente el área de la base, lo de Pitágoras, que son temas que precisamente ya hemos visto y por eso pues hasta el momento, hasta ahora estamos tomando, ¿no? No estoy tomando nada que pues se les haga extraño, ¿no? Vimos Pitágoras, vimos áreas del círculo, hicimos ejercicios con áreas de círculo, bueno, todo ese tema. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues de nuevo, así nuevo, pues la generatriz, ¿no? Es como lo único así como nuevo, pero pues bueno, sabemos que cuando no tenemos ese dato, pues lo podemos hallar por el teorema de Pitágoras, que es prácticamente raíz cuadrada y pues elevar al cuadrado a los datos que ya tenemos y sumarlos. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos área total de un prisma. Entonces, pues bueno, acá tenemos el área total. ¿Qué nos hace falta calcular? El volumen de un prisma. En este caso es área de la base por la altura dividida entre 3. ¿Sí? Esa es la fórmula para el cono. Entonces, volumen de un prisma, entonces sabemos que es 314,16 centímetros por la altura, en este caso sería 20. Esto me da 6.283,2 y esto dividido entre 3 me da 2.094 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy aprovechando de que pues yo ya tengo acá los datos calculados, ¿cierto? Ya sé cuál es el área de la base que lo calculamos anteriormente, que sería pi radio al cuadrado, ¿cierto?
Entonces, pues, no sé, chicos, ¿cómo van hasta ahí? ¿Hacemos quiz? Vamos a No, verificar, vamos a verificar que pues estos datos que acabamos de hacer estén bien, ¿no? Entonces, vamos a verificar acá con el software, vamos a crear un cono, acá utilizo la herramienta cono, ¿cierto? Vamos a utilizar, en este caso, pues decíamos, el ejercicio me dice que el radio es 10, ¿cierto? Y que la altura, en este caso creo que era 20, ¿no? Hablamos de que la altura era de 20, vamos a revisar. Exactamente, la altura es de 20 y la base de radio 10. Entonces vamos a verificar, este sería el cono del ejercicio, ¿sí? Si lo pasáramos ya a un dato real, vamos a verificar con el área, esto me da así 1016, ¿cierto? Y vamos a verificar el volumen, 2094, ¿sí? Entonces vamos a ver 2094 que sería el volumen y 1016,62, ¿no? Entonces pues precisamente gracias a la tecnología pues podemos verificar esto muchísimo más rápido y no tendríamos ningún tipo de inconveniente, chicos. Eh, Chicos, importante, que me digan si todo quedó claro, me devuelva a explicar algún paso, todo está bien o hasta ahí todo perfecto. no, profe, por ahí todo está entendido. Igual les recuerdo que pues todo esto va a estar en la grabación de YouTube, si de pronto se perdieron algún pasecito pues lo pueden revisar, igual también yo les trato de mandar siempre las diapositivas que yo hago para que pues también las puedan repasar y mirar ahí con calma en cada una de sus casas, ¿listo? Eh, bueno, pasamos a la geometría espacial, ¿cierto? En este caso, pues vamos a ver lo que compone a los poliedros, ¿cierto? Entonces vemos que, bueno, esto ya es base, pero igual lo vamos a repasar un poquito. Vemos que lo componen las caras, ¿sí? Las aristas, que son los puntos, las líneas que unen a las caras. Una diagonal, ¿cierto? Hablamos de que pues cuando se puede trazar un polígono y todos los lados se pueden trazar de diagonal a diagonal, son cóncavos, cuando no se puede son convexos, ¿no? Hablamos de las aristas y por último hablamos de que los puntos que unen, sí, en las uniones de estos puntos se conocen como vértices. Eh, yo creo que esto está muy claro, bueno, lo hemos trabajado, venimos trabajando desde hace rato, solo que pues no, de pronto no hemos identificado el nombre de cada una, pero pues bueno, me pareció que esta foto acá con esto pues es como mucho más claro, aunque se pierda. Podemos ver cada una de las partes que lo componen. Cuando hablamos de los polígonos regulares, pues bueno, hablamos de lo que sería ya las exposiciones del día de hoy, ¿cierto? ¿Cuál era la idea? La idea era pues ver esta clase primero y ya luego hacer las exposiciones, ¿sí? Pero por el sencillo hecho de que estamos como tan atrasados y yo no he podido sacar temas, pues prácticamente me tocó así. Eh, por primera vez pues vemos el tetraedro, ¿sí? Que cada uno, pues, no sé, a algunos de ustedes les tocó este tema, ¿sí? Vemos el hexaedro o el cubo. En este caso, pues vemos que tienen el nombre gracias a las partes, el número de caras que tienen. El octaedro, el dodecaedro y bueno, terminamos con el icosaedro, ¿no? Acá vemos una pequeña animación de lo que serían los polieros regulares, ¿cierto? Y bueno, esta ya sería como el despiece, que bueno, que cada uno investigó, miró cómo se hace, ¿cierto? Eh, para armar cada una de estas figuras geométricas. Entonces, pues chicos, por el día de hoy termino pues mi aporte inicial. Entonces vamos a seguir con el tema de las exposiciones. Espero yo que por favor pues nos rinda el tiempo. Ya les doy las indicaciones, ahorita les dejo el trabajo, ¿cierto? Entonces ya los llamo.
Voy a terminar la grabación